Éxito extremadamente abundante. Para que el tiempo que compartimos sea más productivo, prepárate con un cuaderno o libreta y un bolígrafo para tomar notas sobre las escrituras que discutiremos en este diálogo celestial. El asesoramiento del discipulado es el proceso en el que dos o más personas se encuentran juntas en la presencia de Cristo, aprenden cómo la verdad de la palabra de Dios puede liberarlos y así son capaces de adaptarse a la imagen de Dios mientras caminan por la fe en el poder del Espíritu Santo. Debido a que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido transformados en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Ahora, por ese cambio somos parte de una nueva comunidad de fe. En este cambio hemos salido de la comunidad de las tinieblas a la comunidad de luz de Cristo y ahora poseemos un nuevo poder de dominio propio en nuestras vidas. Esto se expresa claramente en Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Como hemos pasado de muerte a vida, debemos dar gracias a Dios con gozo en nuestros corazones. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versos del 12 al 14. La fe es una palabra de acción. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versos del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3, verso 17. En otras palabras, creer realmente afectará nuestro caminar y nuestra forma de hablar. Si creemos en Dios y en su palabra, viviremos el resultado: obediencia fiel. Un ejemplo de esto se encuentra en el primer libro de Samuel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Todo lo que hacemos es esencialmente un producto de lo que hemos elegido creer. Ahora, la fe sin acción es una distorsión, pero los movimientos de la nueva era y la confesión positiva ofrecen otras dos distorsiones de lo que significa creer bíblicamente. La creencia de la nueva era dice: si crees lo suficiente se volverá verdad. El cristianismo dice: es verdad, por lo tanto lo creemos. Creer algo no lo hace verdad, y no creer en algo no lo hace falso. No creer en el infierno no baja la temperatura un grado allá abajo. El movimiento confesión positiva tiene una interpretación de la fe que es parcialmente verdadera. Consideren las palabras de Jesús en Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El movimiento confesión positiva señala correctamente que la montaña no se mueve hasta que lo digas. En otras palabras, incluso la fe más pequeña no funciona hasta que se actúa sobre ella, que es el énfasis del pasaje de Mateo capítulo 17. Pero la enseñanza de la confesión positiva se distorsiona cuando uno piensa que la montaña tiene que moverse simplemente porque uno lo dice. Llevar la idea de la confesión positiva demasiado lejos limita con el pensamiento de la nueva era, que dice que podemos crear la realidad con nuestras mentes. Para hacer eso tendríamos que ser dioses, y eso es exactamente lo que los promotores de la nueva era están enseñando.
Solo hay un creador y solo uno que puede hablar algo en existencia. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, verso 26. Y nosotros podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Pero nunca se nos ha dado el privilegio de determinar por nosotros mismos lo que queremos creer. Los defensores de la nueva era quieren que creamos que somos Dios. Y los proponentes de la enseñanza, nómbralo y reclámalo, quieren que actuemos como si fuéramos Dios. Dios quiere que sus hijos le crean y vivan de acuerdo a su verdad. Como resultado y consecuencia, esas distorsiones a menudo surgen cuando la iglesia no está a la altura de su potencial. En consecuencia, mucha gente piensa que la iglesia es una enfermería donde la gente va. Cojeamos en la incredulidad, esperando que el rapto venga pronto y nos saque de esta miserable derrota. La iglesia no es una enfermería, es nuestro puesto militar bajo órdenes de asaltar las puertas oxidadas del infierno. Todo verdadero creyente es un soldado en servicio activo, llamado a participar en el cumplimiento de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Afortunadamente la iglesia tiene una enfermería que ministra a los débiles y los heridos. Pero la enfermería existe solo con el propósito del puesto militar. Nuestro verdadero llamado es ser agentes de cambio en el mundo, tomar una posición, vivir por la fe y cumplir nuestro propósito de estar aquí. Si crees que puedes o si crees que no puedes, de cualquier manera tienes razón. JCPenney. Considera lo que el mundo ha logrado con solo creer en sí mismo. ¿Cuánto más se podría lograr si realmente le creyéramos a Dios? Algunos en la comunidad cristiana han sido algo reacios a creer en el poder del pensamiento positivo, y por una buena razón. Comparamos en el poder del pensamiento positivo y los pensamientos, estamos llamados a pensar la verdad. Sin Dios como objeto de nuestra fe, el pensamiento es simplemente una función de la mente que no puede exceder su entrada y atributos. Intentar empujar la mente más allá de sus limitaciones solo resultará en pasar del mundo de la realidad a la fantasía. El cristiano, sin embargo, tiene un potencial mucho mayor para el éxito en la vida a través del poder de creer en la verdad. La creencia incorpora la mente, pero no está limitada por ella. La fe en realidad trasciende las limitaciones de la mente e incorpora el mundo real, pero no visto. La fe del creyente es tan válida como su objeto, que es la palabra de Dios viva, Cristo, y escrita, que es la Biblia. Si tienes al Dios infinito del universo como objeto de tu fe cristiana, puedes ir a donde Dios te guíe. Alguien ha dicho que el éxito viene en se puede y fracaso en no se puede. Creer que puedes vivir una vida cristiana victoriosa no requiere más esfuerzo que creer que no puedes. Entonces, ¿por qué no creer que se puede caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo? Que se puede resistir a las tentaciones del mundo, la carne y el diablo, y que se puede creer como cristiano, y que se puede crecer como cristiano. Es tu elección. Lo siguiente se puede de éxito, tomados de la palabra de Dios, ampliará tu conocimiento de nuestro objetivo de fe, el Dios Todopoderoso. Construirá tu fe internalizando estas verdades, te sacará de la arcilla ácida de los que no pueden sentarse con Cristo en los cielos. ¿Por qué debo decir que no puedo cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses capítulo 4, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Mateo capítulo 7, verso 11. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo capítulo 6, versos del 30 al 33. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, verso 11. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versos del 1 al 6. ¿Por qué he de temer cuando la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Por qué debería carecer de fe para vivir para Cristo cuando Dios me ha dado una medida de fe? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Por qué debo ser débil cuando la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida y que mostraré fuerza y tomaré acción porque conozco a Dios? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo capítulo 27, verso 1. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel capítulo 11, verso 32. ¿Por qué debo permitir que Satanás controle mi vida cuando la Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. ¿Por qué debo aceptar la derrota cuando la Biblia dice que Dios siempre me guía en la victoria? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, verso 5. ¿Por qué debo estar deprimido cuando tengo esperanza y puedo recordar la bondad amorosa, compasión y fidelidad de Dios? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versos del 21 al 23. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo capítulo 103, versos del 10 al 12. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás capítulo 4, verso 11. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas capítulo 23, verso 34. Imagínate a Jesús mirándote a los ojos en esa cruz y orándole al Padre, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Romanos capítulo 8, versos del 33 al 35. ¿Por qué debería preocuparme y enfadarme cuando puedo echar todas mis ansiedades sobre Cristo, quien cuida de mí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Por qué debería estar alguna vez en cautiverio, sabiendo que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Por qué me debo sentir condenado cuando la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Romanos capítulo 8, verso 1. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, verso 5. ¿Por qué debería sentirme como si estoy maldito o tengo mala suerte cuando la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versos del 13 al 14. ¿Por qué debería ser infeliz cuando yo como Pablo puedo decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versos del 11 al 13. ¿Por qué debería sentirme inútil cuando Cristo se convirtió en pecado para mí, a fin de que yo pudiera llegar a ser la justicia de Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Por qué debería sentirme indefenso en presencia de otros cuando sé que, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Por qué debo estar confundido cuando la Biblia dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido? Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. ¿Por qué debo sentirme como un fracaso cuando la Biblia dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Romanos capítulo 8, verso 37. ¿Por qué debo dejar que las presiones de la vida me molesten cuando Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. ¿Qué sucede cuando tropiezo en mi caminar de fe? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo capítulo 37, versos del 23 al 24. No es para nosotros entender el corazón de Dios, gracia, con nuestra mente humana. Nos toca a nosotros creerlo y aceptarlo. Cuando amas con el corazón de Jesús, el mundo entero se dará cuenta. Eso es el éxito. Junto al conocimiento de Dios, el conocimiento de quién eres, con mucho, es la verdad más importante que puedes poseer. La principal estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios y la verdad de quiénes somos en Cristo. Sin embargo, no puede cambiar a Dios y no puede hacer nada para cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Sin embargo, si nos puede hacer creer una mentira, viviremos como si pensáramos que nuestra identidad en Cristo no es verdadera. Si Dios lo permite, los veré a todos el próximo viernes
Pero antes de irme, deseo invitarlos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ora conmigo. Padre, reconozco que tengo un problema que me separa de ti y que este problema es pecado. Pero también reconozco que tu palabra me revela, por mi bien, hiciste que Jesús fuera pecado, que no conocía el pecado, para que en él pudiera llegar a ser la justicia de Dios. Reconozco que esa es la solución para mi problema. Por favor, ayúdame a convertirme en tu justicia, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Jesús, entra en mi corazón y a través de tu gracia cambia y salva mi vida. Ayúdame a nacer de nuevo. Reconozco que tu palabra dice, ven ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados son como escarlatas, serán tan blancos como la nieve. A pesar de que son rojos como el carmesí, se convertirán en lana. Oro en el nombre que está por encima de todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Si sinceramente oraste esa oración conmigo, has nacido de nuevo. Encuentra una Biblia, comienza a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo te guiará a través de la sabiduría de este libro. Encuentra una iglesia que enseña que Jesús es Salvador y Señor y que vendrá pronto. Y enseña que el amor es el sello de la verdad cristiana. Y finalmente ora. La oración es hablar directamente a Dios como es tu mejor amigo. Amado, si Dios lo permite, nuestra santa conversación continuará el próximo viernes. Hasta entonces a todos, gracia y paz por medio del Espíritu Santo.